Buenos días. Muy buenos días, muchachos, ¿cómo han estado? Muy buenos días, profe. Muy bien, gracias. Espero que estén todos igualmente muy bien. Y bueno, hoy vamos a continuar, o mejor dicho, a finiquitar estas sesiones dedicadas a la triple mimesis de Paul Ricoeur y ya la próxima semana comenzaríamos a tratar la segunda parte de nuestro curso, que ya estaría dedicada propiamente a las obras literarias que están contenidas en el programa, comenzando con, si no estoy mal, con Calígula de Albert Camus. Y la idea es que no solamente yo hable de lo que sucede en las obras, sino que entre todos, con ayuda de los elementos que hemos estado trazando en, en estos textos hermenéuticos, particularmente de Gadamer y Ricoeur, empecemos a construir conceptos e interpretaciones adecuadas que den cuenta de los mensajes que hay en cada una de estas obras literarias. Entonces,
Ese sería el objetivo fundamental de esta primera parte del curso, ofrecer elementos teóricos para ya, una vez entrados en las obras literarias, comencemos ya entre todos a interpretarlas adecuadamente, ¿cierto? Entonces, bueno, Mímesis 3. Ya habíamos quedado la semana pasada qué pasaba en las otras dos partes de esta mímesis, en uno y en 2, siendo 1, digamos, las condiciones prácticas de cómo comprendemos nosotros la acción humana, que digamos serían las condiciones iniciales para posteriormente construir una narración en mímesis 2, ¿sí? Y mímesis 2 sería posteriormente el momento de esa configuración de la trama. ¿Y qué es lo que sucede en esa configuración de la trama? Como aquel proceso en el que se toman unas acciones que parecen heterogéneas, que parecen aisladas unas de otras, y formar con ellas un todo coherente. Un todo coherente que puede llegar a ser comprendido como una narración que tiene un mensaje, que tiene un tema central, y que en ese mensaje y en ese tema central se construye o se representa una posibilidad de acción humana, ¿cierto? Entonces ya, ¿qué es lo que sucede en la última parte? ¿Qué es lo que sucede en Mímesis 3? Mímesis 3, como bien lo muestra Ricker en la pequeña introducción que hace en este apartado de Mímesis 3, es el momento de lo que llamaríamos la fusión de horizontes de Gadamer, esa relación entre el mundo del texto, el mundo que abre el texto, y el mundo del lector. Sobre eso ya hemos tratado un par de cosas en las sesiones anteriores, pero aquí Ricker ya va a analizar con muchísimo más detalle qué es lo que ocurre en esa intersección entre el mundo del texto y el mundo del autor, ¿sí? Entonces, Mímesis 3 es el momento de la intersección entre el mundo del texto y el mundo del autor, fundamentalmente a través del acto de la lectura, ¿cierto? De nada sirve escribir una narración si se queda guardada, si nadie la lee. Si nadie la lee, se queda incompleto, y eso es lo que vamos a ver enseguida. Se queda incompleta esa refiguración, ¿sí? Esa configuración de la trama que veíamos en Mímesis 3, en Mímesis 2, perdón, tiene su término, se lleva a su feliz término en la lectura, necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con la intersección entre el mundo del texto y el mundo del lector, particularmente, o digamos, el lugar donde se da fundamentalmente esta intersección es en el acto de leer, ¿sí? Y por otro lado, y digamos que esto sería la parte filosóficamente más importante, es que sería aquí donde culminaría todo el proceso de esa mediación que Ricker quiere investigar, y a la que le dedica muchos más detalles posteriormente, pero que aquí está en su núcleo central. De la mediación entre tiempo y narración. Recordemos que todo este proceso, ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, con otras palabras, refiriéndonos a el objetivo fundamental de la hermenéutica, que es pensar en cómo se capta el mensaje que hay detrás de un discurso y cuál es el mensaje que hay detrás de un discurso, o el pensamiento que hay detrás de un discurso.
Esa siempre va a ser la pregunta hermenéutica por excelencia, y todos los desarrollos y los detalles que se vayan desarrollando posteriormente giran en torno a esa cuestión. Entonces, llegados a Mimesis 3, vuelvo y repito, tenemos la descripción de qué es lo que sucede en la intersección entre el mundo del texto y el mundo del lector, que se da fundamentalmente en el acto de leer y que constituiría, ¿sí? El término, el llevar a su feliz término, la mediación entre tiempo y narración. Recordemos que la mediación entre tiempo y narración es todo el proceso de la triple mímesis. Todo el proceso completo de la triple mímesis, según Ricoeur, es lo que fundamenta su cuestión filosófica de la relación entre tiempo y narración. ¿Cuál sería esa relación? Sería una relación de corte dialéctico, que algunos considerarían en él hay un argumento circular, y él va a demostrar por qué ese argumento, si bien efectivamente es circular, es una circularidad propia de la hermenéutica, propia de nuestra experiencia comprensiva, y que no sería algo vicioso o algo perjudicial para el conocimiento, sino todo lo contrario. Y además porque en esa circularidad entre tiempo y narración no nos quedamos en lo mismo, no nos quedamos dando vueltas en lo mismo, sino que, como dice Ricoeur, es como una espiral, ¿sí? Que si bien pasamos por un mismo punto, lo hacemos de una forma diferente, a una altura diferente, habiendo con nuevas comprensiones, con nuevas nociones de lo que son las acciones, de lo que es la vida humana, de lo que es la existencia, y es lo que sucede cada vez que narramos. Y cada vez que narramos es como verdaderamente logramos tener llevar a término o comprender esa experiencia cotidiana del tiempo, ¿cierto? Pero para que no nos abrumemos muy rápido con tanto concepto, aprovechemos que Ricoeur es tan esquemático y tan ordenado, y que él mismo nos provee la posibilidad de ir trazando los puntos de su argumentación, que es lo que vamos a ir trazando hoy y el día viernes. Entonces, el proceso de argumentación por el cual va a mostrar a Ricoeur en qué consiste esa intersección entre el mundo del texto y el mundo del lector, ese proceso contiene 4 puntos fundamentales que corresponden a cada uno de esos 4 apartaditos que hay en Mimesis 3 y que ustedes pudieron ver, ¿cierto? Entonces, el primero es más bien la respuesta a esa objeción de que la relación entre tiempo y narración y el proceso de la triple mímesis estaría basado en un argumento circular, y que por ser un argumento circular, pues sería un argumento falaz, ¿sí? Sería un argumento errado, y que no daría un verdadero conocimiento de lo que es, bueno, la interpretación de los textos, la narración, el tiempo, etcétera, ¿sí? Entonces, la pregunta con la cual se podría traducir este primer punto es esta. El encadenamiento de los 3 estadios de la mímesis como mediación entre tiempo y narración es una progresión o una circularidad, y lo dice con mucha claridad en la página 140, ¿sí? Si es cierto que la mediación entre tiempo y narración se constituye al encadenar los 3 estadios de la mímesis, se plantea una cuestión previa: saber si este encadenamiento señala realmente una progresión, y se responderá aquí a la objeción de circularidad suscitada al principio de este capítulo. Entonces, eso es a lo que nos vamos a concentrar sobre todo en la sesión de hoy. Segundo, es en la lectura donde la trama tiene la posibilidad de mostrarse como una experiencia de acciones,
como una posibilidad de existencia que nosotros podríamos vivir y de la cual podríamos aprender cosas. Ahora bien, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo es posible que la lectura muestre una experiencia de acciones en el acto configurante de la trama y cómo se lleva a término? O sea, aquí es donde se muestra que la configuración de la trama no termina simplemente con la escritura de la narración, ¿sí? Con el texto escrito. Se lleva a término realmente ese acto configurante de la trama en la lectura, en la recepción, ¿sí? En el proceso comprensivo, porque digamos sería en la lectura donde el texto se muestra como una experiencia de acciones y el lector asume el rol de ir configurando la trama con ayuda del texto, ir configurando la trama, ir construyendo la historia en su mente, verla como una posibilidad de existencia, y ahí es cuando ya, digamos, se llevaría a término esa configuración de la trama como tomar una serie de acciones y unirlas en un todo coherente que tiene un mensaje de fondo. El tercer punto mostrará que la temporalidad adquiere una forma nueva en la trama justamente a través de esa lectura. Y la lectura como comunicación requiere de una referencia, ¿cierto? Antes de responder a la pregunta por la temporalidad, hay que responder a la pregunta por la referencia, de la cual ya hemos tratado en sesiones anteriores también, cuando Ricoeur reflexiona acerca de que la referencia del texto es una referencia distinta a aquella que se da en el diálogo o en la comunicación oral, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la referencia en la narración? Y su configuración en la lectura. Cuando leemos un texto, cuando leemos una novela, por ejemplo, pues no tenemos acceso a los objetos del mundo a los que se estaba refiriendo en su momento el autor, ¿sí? El texto no nos puede señalar el objeto o la situación a la que se está refiriendo, entonces la referencia hay que construirla, ¿cierto? Y ahí es donde Ricoeur va a trazar un elemento nuevo que a lo mejor ya hemos mencionado con otras palabras, pero que aquí menciona de una forma ya mucho más explícita y mucho más central, que es que la referencia del texto narrativo no es tanto objetos o personas o acciones determinadas que se puedan señalar de forma ostensiva, que digamos lo que la filosofía del lenguaje tradicional antes de Wittgenstein había considerado como la referencia del lenguaje, sino que esa referencia del lenguaje remite a existencias, ¿sí? Remite a fenómenos de lo que Heidegger llamaría ese ser en el mundo, remite a situaciones existenciales que no se pueden señalar de manera ostensiva, ¿sí? Y ya en el cuarto punto es donde ya sí nos metemos de lleno con el tema de la temporalidad, que eso, digamos, lo dejaríamos para el día viernes, ¿sí? El mundo refigurado por la narración es evidentemente temporal. ¿Qué pasa aquí entonces con la fenomenología del tiempo? Es decir, con aquellos intentos de describir
de describir nuestra experiencia del tiempo, qué es aquello que la constituye, cuáles serían los rasgos fundamentales de toda experiencia del tiempo. Y lo que va a mostrar Ricoeur es que esa pregunta que constituiría la fenomenología del tiempo, si no la vemos desde el punto de vista de la narración, siempre vamos a incurrir en aporías, es decir, en caminos sin salida, y que la única forma de dar cuenta verdaderamente de nuestra experiencia del tiempo sin caer en esas aporías o en esas paradojas sería recurriendo a la cuestión narrativa. Sería a través de la narración como verdaderamente tenemos esa experiencia del tiempo, o sería un elemento fundamental de la experiencia del tiempo. En este punto se mostrará cómo la narración establece la solución a las aporías del tiempo, en las que caería todo intento de una fenomenología que quisiera trazar los aspectos de nuestra experiencia del tiempo sin recurrir a la narración, por lo que en algunos apartes del texto llama una fenomenología pura del tiempo, pero para que no nos enredemos demasiado con esos términos sería eso. Bueno, nosotros cómo experimentamos el tiempo, cómo lo vivimos. Si no involucramos el tema narrativo, necesariamente vamos a incurrir en caminos sin salida. Eso es lo que va a mostrar Ricoeur en este cuarto apartado, ¿sí? Entonces, ya con eso podemos empezar a comentar uno por uno estos puntos. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. Entonces, primer punto. El título de Ricoeur es bastante claro, el círculo de la mímesis, y en este punto Ricoeur va a intentar responder a esas acusaciones de que su intento de mediar entre tiempo y narración a través de ese proceso de la triple mímesis incurriría en una circularidad. Y la respuesta es que efectivamente incurre en una circularidad, pero ese círculo, digamos, no sería un error argumentativo o un error interpretativo, sino que sería una circularidad dada de forma tal que es condición misma de nuestra comprensión. Ya sabemos que ese es uno de los temas recurrentes de la hermenéutica que en su momento planteó Heidegger, en su momento retomó Gadamer y que ahora Ricoeur retoma en esta parte, ¿sí? Entonces, para Ricoeur, ese círculo, más que ser un círculo, sería más bien una espiral, porque si bien pasamos por los mismos puntos, el proceso de lectura y de interpretación de las narraciones, que sería el proceso completo de la triple mímesis, una vez terminada la triple, digamos, mímesis 3, una vez consolidado el proceso de mímesis 3 en la lectura, digamos que volveríamos nuevamente al ámbito de la acción práctica, habiendo comprendido la narración como una serie de acciones con un mensaje. Digamos que volveríamos al mismo punto, pero lo que quiere plantear Ricoeur es que no es que volvamos al mismo punto, porque eso implicaría que leemos una narración y es como si nos
hubiera entrado por uno y nos hubiera salido por el otro, ¿sí? Como si hubiéramos quedado exactamente iguales, como si no hubiera sucedido absolutamente nada con nosotros, que suele pasar, ¿cierto? Pero cuando, digamos, se da adecuadamente un proceso de lectura, se supone que una vez dada la lectura ya no somos los mismos, ¿sí? Volvemos al ámbito de la acción práctica, pero habiendo aprendido algo nuevo, ¿sí? Con una altura diferente, con una visión del mundo diferente, con un horizonte diferente. Entonces, lo principal de la respuesta de Ricoeur es que sí, el proceso de la triple mímesis es un proceso circular, pero un proceso circular que no da vuelta sobre lo mismo, sino que, al igual que una espiral, pasamos por el mismo punto, pero a una altura diferente. Y entonces, en este punto, Ricoeur considera dos maneras en que se da esa acusación de la circularidad. Entonces, el círculo como una violencia de la interpretación, ¿sí? ¿Por qué una violencia de la interpretación? Porque sería una imposición por parte de un sujeto a algo que no está obligado a seguir un orden, algo que no está obligado a ser homogenizado, algo que no está obligado a ser subsumido a un solo concepto, pero nosotros como sujetos impondríamos impondríamos esa violencia interpretativa para que lo tengamos un poco más claro. Entonces, ¿en qué consiste esa acusación de la circularidad como una violencia de la interpretación? Parte de una base, parte de qué base. Una, que nuestra experiencia temporal, es decir, nuestra vivencia, nuestras vivencias cotidianas, nuestra vida de todos los días, van sucediendo cosas, vamos realizando acciones, pero digamos que todo eso en conjunto sería absolutamente heterogéneo, ¿cierto? Sería informe, es decir, que no tiene forma, que no se le ha moldeado de cierta forma, ¿sí? Es decir, que ante todo la experiencia temporal sería disonante, ¿sí? Constituiría una disonancia en donde, digamos, cada cosa simplemente se va dando, cada percepción, cada acción, cada situación simplemente se va dando, pero en sí misma no tiene un elemento transversal, en sí misma no tiene un núcleo que los una, en sí misma no tiene un solo mensaje o un solo elemento con el que podamos ordenar toda esa maraña de cosas que están ahí desordenadas y heterogéneas, ¿sí? ¿Y qué sería ya en la narración, en el texto, donde se daría esa consonancia? Pero digamos que, bueno, sí, entonces partimos de la base de que la experiencia temporal, nuestra vida cotidiana, es pura disonancia, es absolutamente informe y que ya a la hora de relatar y de contar eso que es disonante, ahí es donde impondríamos ese orden, donde haríamos de toda esa maraña de cosas un todo coherente, donde daríamos esa consonancia. Pero la acusación diría que este proceso sería un proceso, digamos, totalmente artificial, ¿sí? Sería algo engañoso, sería un artificio, porque esos intentos de dar un sentido unitario a acciones que están por sí mismas separadas serían la imposición de una mentira, puesto que no se encuentra en dicha disonancia, es decir, en lo que hay afuera,
¿sí? En la experiencia temporal, no hay nada que yo pueda decir que eso es lo que impone una manera de ordenar las cosas. Si no han leído este pequeño ensayo de Nietzsche, se los recomiendo muchísimo porque puede ayudar mucho a comprender ese argumento. ¿Sí? Que es sobre verdad y mentira en sentido extramoral. ¿Sí? Entonces, ahí es donde Nietzsche afirma, digamos, o lleva, digamos, al extremo su posición acerca de que lo que llamamos verdad no sería más que mentiras que nos decimos a nosotros mismos para darle un orden a un mundo que es esencialmente heterogéneo, que es esencialmente caótico, que es esencialmente desordenado. Y todas aquellas cosas que llamamos verdades no serían otra cosa que, como dice Nietzsche, esa moneda que acuñamos, una moneda de intercambio para nuestra vida social, para nuestra supervivencia, ¿sí? Para sentir que el mundo tiene un sentido y un orden, pero que no estarían propiamente en ese mundo que es en sí mismo heterogéneo, desordenado, caótico, etcétera, ¿sí? Entonces, esos intentos de dar un sentido unitario a acciones separadas serían la imposición de una mentira, puesto que ese sentido unitario no se encuentra por sí mismo en dicha disonancia. Eso es lo que correspondería a esa violencia de la interpretación. A eso refiere ese concepto de la violencia de la interpretación. ¿Sí? Entonces, la relación entre tiempo y narración y el proceso de la triple mimesis pretendería que hubiera una suerte de consonancia discordante. Entonces, lo que propone Ricoeur, digamos, la respuesta, es que el error parte de pensar que en la experiencia temporal o en nuestra vida cotidiana de todos los días hay pura disonancia, no hay ningún tipo de orden, no hay ningún tipo de núcleo central que nosotros pudiéramos echar mano, y al mismo tiempo que la narración es pura imposición de un orden completamente cerrado y que no daría pie o que no daría espacio a ningún tipo de innovación, que no daría pie a ningún tipo de elemento nuevo, ¿sí? de disrupción, ¿sí? De disonancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué responde Ricoeur? Que la temporalidad no se reduce a simple disonancia, puesto que en la experiencia temporal ya hay una necesidad de ordenar la experiencia y el curso de las acciones, y esto ya lo sabía San Agustín al distinguir entre distensión e intención. Sí, es cierto que en el curso de nuestra experiencia del tiempo van sucediendo muchas cosas pasadas que van surgiendo en el presente y van quedando en el pasado y que van viniendo del futuro, que son experiencias diferentes, situaciones diferentes, pero ya el solo hecho de que para poder comprender eso que está pasando, así sea heterogéneo, así parezca desordenado, siempre necesitamos, aunque sea simplemente decir primero esto, después esto, después esto, después esto. Ya el solo hecho de serializar, ¿sí? Mm, ya el solo hecho de poner las acciones en un determinado orden sucesivo ya es muestra de que en la misma experiencia temporal hay la necesidad de dar un cierto orden, que ese orden puede que no dé cuenta de la totalidad de todos los hechos y de todas las experiencias. Sí, puede que no dé cuenta en su totalidad, pero de todas maneras, ya para poder, así ni siquiera narremos, así nunca contemos nada de lo que nos pasa, ya el solo hecho de entender, de saber
yo estoy haciendo esto, me pasó esto por esta razón, o bueno, frente a esta situación debo hacer esto, ya es un cierto orden, ¿sí? Ya es intentar darle una cierta consonancia a esa disonancia que se da en la temporalidad, ¿sí? Es decir, que hay una dialéctica, que en nuestra propia experiencia temporal ya hay una dialéctica entre ese desorden, esa maraña, esa heterogeneidad y nuestra necesidad misma para poder vivir en un mundo y que nuestra existencia tenga un mínimo sentido de darle un determinado orden a esas experiencias. Por otro lado, la consonancia de la narración no se reduce a la simple imposición de un orden, porque eso implicaría que está completamente cerrado, que no tiene espacio para ningún elemento novedoso. Y digamos que lo real en este sentido es que cada vez que narramos, cada vez que contamos algo y digamos que las acciones se siguen dando, siguen su curso y nosotros vamos narrando el seguimiento de ese curso, queda un espacio para el imprevisto, queda un espacio para el cambio de asunto, para un giro dramático de los acontecimientos, ¿sí? Y eso, digamos que en los géneros literarios, lo que Ricoeur llama esos paradigmas narrativos, que van creando unos elementos comunes, unas estructuras acerca de qué tipo de narración es, ¿cierto? También hay un juego con los elementos nuevos que se dan en toda creación. Todo autor, así digamos, siguiendo una tradición, digamos, conoce muy bien cuáles son los elementos, por ejemplo, de la novela policíaca, ¿cierto? Entonces, un caso, unas pistas, un proceso de investigación, etcétera, pero con todo y eso, con todo y que haya unos elementos ya establecidos, siempre va a haber un espacio que es propio de la creatividad del autor, en donde él puede, digamos, a través de, no sé, construir personajes con determinados rasgos de personalidad o creando situaciones imprevistas, tratando de no caer en clichés, etcétera, muestra que esa consonancia de la narración no es simplemente la imposición de un orden, si bien si se intenta tomar todo ese curso de acciones y ponerlos en un todo coherente, no significa que sea algo impenetrable, que sea algo completamente cerrado y que no haya espacio para elementos nuevos y para elementos creativos, para una cierta disonancia. O sea que en la narración propiamente sigue habiendo una relación dialéctica entre esa consonancia y esa disonancia, por lo cual no se puede reducir la experiencia temporal a la disonancia, a lo que vivimos, y no se puede reducir la narración a la consonancia, sino que ambos tienen parte de uno y parte de otro, por lo cual no habría ninguna violencia interpretativa en esa concordancia discordante, pues se ve que la relación es dialéctica. Incluso hasta los intentos por alejarse de todo orden, de todo paradigma, que es lo que, sin entrar en demasiados detalles, hace cierto tipo de arte que podría llamarse posmoderno, terminan constituyendo un orden particular. Mientras que en toda experiencia temporal se necesita comprender todo lo que pasa bajo elementos que lo ordenan. Y en toda narración hay siempre espacio para elementos novedosos que no harían parte de un orden establecido. O sea que la solución es que el tiempo, la experiencia temporal, tiene su consonancia o su concordancia, ¿sí?
que nosotros mismos para poder vivir necesitamos, y la narración, por otro lado, tiene su disonancia. En conclusión, esa oposición entre la consonancia de la narración y la disonancia del tiempo es una falsa oposición, ya que la relación entre una y la otra es dialéctica. Y como es dialéctica, entonces esa circularidad es inevitable y es además una condición productiva de la comprensión. Sería justamente esa circularidad entre consonancia y disonancia lo que permite que en el proceso de la triple mímesis, una vez terminada la lectura y volvamos al curso de nuestras acciones prácticas, lo hagamos con una nueva perspectiva, lo hagamos a una altura diferente. Es decir, muestra que efectivamente, si bien la mediación tiempo-narración y la mímesis es circular, claro, porque empezamos en un punto y volvemos al mismo punto, pero no lo hacemos de la misma manera, no nos quedamos dando vueltas sobre lo mismo, sino que vamos adquiriendo elementos nuevos. Es una dialéctica muy... digamos, suena muy familiar a la dialéctica hegeliana, que también es vista y también es ilustrada en muchas ocasiones como una espiral. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Buen día, profe. Sí, muy bien, profe. Gracias, Ginny. ¿Alguien más? Listo. La otra objeción que se le suele hacer, o digamos una forma particular de objetar esa circularidad de la mímesis, ya no sería como violencia, como la imposición de algo, sino como la redundancia, como que nos quedamos en lo mismo y no hacemos nada nuevo. Entonces, ¿qué sucede con ese círculo como redundancia en la interpretación? Si en el proceso de mímesis 3, que se da en el acto mismo de la lectura, el resultado final es la comprensión de un curso de acciones, de una experiencia posible, de una existencia posible, y eso es algo que ya se da en Mímesis 1, porque eso es lo que nos permite comprender las acciones y diferenciarlas de los movimientos físicos. Entonces, ese círculo sería algo redundante porque la acción ya estaba comprendida antes de iniciar todo el proceso de la mímesis. Y si la acción ya está comprendida, no habría necesidad alguna de narrar, ¿cierto? Simplemente podríamos conformarnos con vivir nuestra vida, seguir nuestro curso de acciones y en el mismo curso de acciones vamos aprendiendo cosas y no habría necesidad alguna ni de narrar historias, ni de leer historias, y podríamos vivir perfectamente así. Y hay muchas personas que efectivamente viven creyendo esto, ¿sí? ¿Cómo puede iniciarse algo nuevo si solo podemos acceder a los asuntos de la existencia a través de historias narradas? Esa sería como la pregunta que sintetiza esa objeción. Entonces, ese círculo como redundancia sería lo que yo he venido diciendo de dar vueltas sobre lo mismo, y digamos que el acto de narrar y el acto de leer narraciones no sería productivo en el sentido de producir algo nuevo, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta que da Ricoeur a esta objeción? Tiene que ver sobre todo con que sí necesitamos narrar, es decir, que la narración no sería, digamos, ahí algo
opcional o algo ocioso, ¿cierto? Que no estaríamos en la obligación de utilizar, ¿sí? Pero para Ricoeur hay situaciones que muestran que nuestra experiencia temporal de acciones necesita ser narrada, lo que Ricoeur llama una especie de estructura prenarrativa de la experiencia, para que no nos enredemos demasiado. Hay situaciones que muestran y que demuestran que nuestra experiencia necesita ser narrada, que al ser narrada podemos aprender cosas nuevas y volver al curso de nuestras acciones, no volviendo al mismo punto, digamos, en el sentido de dar vueltas sobre lo mismo y de no haber hecho nada nuevo, de un famoso giro, ese lapsus, cuando alguien va a hablar de un giro radical y dice un giro de 360 grados, que básicamente es volver al mismo punto, en vez de decir un giro de 180 grados, bueno, que en el proceso de la comprensión, si bien volvemos al curso de las acciones, lo hacemos con un punto de vista distinto, lo hacemos habiendo aprendido algo nuevo. ¿Y cuáles serían esas situaciones que muestran esa supuesta estructura prenarrativa de la experiencia? Situación 1. No hemos tenido la experiencia de nuestra vida de ver en episodios de nuestra misma vida historias dignas de ser contadas, ¿sí? Que en su momento aún no han sido narradas, pero que digamos en algún momento propicio, ya, no sé, que estemos con nuestros amigos, que estemos compartiendo, etcétera, y estamos hablando de un tema y en el tema es pertinente la narración del episodio de mi vida. ¡Pum! Listo, empiezo a contar, ¿sí? Ya sea una experiencia muy impactante o una experiencia que tiene que ver con el tema de que se está hablando, etcétera. Es decir, creo que todos nosotros en nuestra vida hemos experimentado justamente eso. Entonces, esa primera situación, dice Ricoeur, es la muestra de que tenemos historias potenciales o de que todos tenemos narraciones potenciales. Situación número 2. Y aquí, digamos, ya se mete un poco con el psicoanálisis. Quizás si uno no tiene ningún contexto ni ninguna base, puede que esta parte le haya parecido un poco confusa, pero voy a tratar de ponerle en los términos más simples posibles. El psicoanálisis puede ser visto como la construcción de una narración con partes de episodios que el paciente va contando de toda su vida. Entonces, el paciente que va al psicoanalista, digamos, quiere responder a una pregunta respecto a su vida, quiere solucionar un rasgo de la personalidad problemático que tiene o quiere abandonar un vicio, un determinado comportamiento. Entonces se supone que al hablar, ¿cierto? Al hablar, el paciente va revelando todo el contenido de su mente, va revelando todo el contenido de su psique, que pueden ser sus experiencias, sus deseos inconscientes, sus traumas, ¿sí? Y en un momento dado, al hablar y hablar, con ayuda del psicoanalista, obviamente, descubre qué es lo que está oculto en su inconsciente que le genera ese síntoma, que le genera esa ansiedad, ese rasgo de la personalidad, ese comportamiento, ese vicio, etcétera, ¿sí? Y al hallar y traer a la conciencia eso que estaba oculto, se puede reconstruir
a través de una narración, con esos retazos de cosas que va diciendo y que va diciendo y que va diciendo, se puede construir una narración que dé sentido, que dé un orden a el surgimiento de ese trauma y por ende al surgimiento de ese síntoma. El paciente lo haría parte de sí, lo comprendería y haría consciente el porqué de lo que le pasa y ya lo hace parte de su identidad y con ello intentaría solucionar ya de forma explícita el problema que tiene. Me pasa esto, esto y esto, ¿sí? De ahí que Ricoeur traiga a colación algunas interpretaciones de Freud y de psicoanálisis en general que lo ven como justamente una terapia que consiste en la construcción de una narración, de una nueva narración para comprender la propia vida de otra manera. Puede ser visto como la transformación de una historia de vida en una historia de caso, y el paciente asume esa narración, la vuelve parte de su identidad personal y deja de verse dominado por ella en los síntomas. Jimmy, adelante. Profe, es decir, Sí. que a partir de la narrativa o de la narración, teniendo como base pues esto del psicoanálisis, esta persona a partir de esa narrativa afronta, asume y hace consciente su situación, y eso le permitirá tener como un proceso de sanación, Sí. ¿cierto? Sí, porque el psicoanálisis parte de la base de que hay síntomas, de que hay problemas psicológicos que no están dados, que era, digamos, lo que se asumía en la época de Freud, que no están dados por causas biológicas, ¿cierto? Antes de Freud, toda la psicología, o muy buena parte de la psicología, asumía que todos los trastornos, que todos los síntomas debían tener una causa biológica. Y Freud establece la posibilidad de que esa causa no sea biológica, sino que esté causada por una idea, una experiencia traumática, un deseo oculto que no se ha podido satisfacer, etc. Y que sería, digamos, a través de hacer consciente eso que está oculto en el inconsciente y que genera esos síntomas, cómo se daría ese proceso de sanación de los síntomas, ¿sí? Por eso al psicoanálisis se lo conoce como una cura del habla, una cura una terapia a través del lenguaje, no una intervención biológica sobre el organismo, ¿sí? A través de medicamentos, como podría ser ya desde la parte psiquiátrica, porque evidentemente hay otros trastornos, otras enfermedades mentales que sí son generadas por causas biológicas y necesitan otro tipo de intervención, con los trastornos que no tienen su origen biológico. El proceso de intervención, según el psicoanálisis y algunas interpretaciones que se hacen del psicoanálisis, sería a través de la construcción de una narración que dé orden, que explique y haga consciente el porqué de esos síntomas o de esos problemas, y al asumir esa narración el paciente pueda sanar. Así está mejor, Jimmy. Sí, profe. Profe, una última cosita. Hace mucho rato Sí. me comentaban una historia de un padrecito. Bueno, pongo ese pequeño ejemplo. Bueno, a él le habían prometido ser obispo. Sí. Bueno, y de hecho tenía las cualidades, tenía todas las cualidades. Sin embargo, finalmente no lo nombraron, no lo hicieron. Entonces, pues, él quedó con ese trauma. Y una mañana X, él se levanta y bueno, ya perdió la conciencia y empezó pues, a decir palabras vulgares, como una persona con problemas mentales. Entonces, si esta persona fuera en su momento, digamos, narrado eso que le había pasado, quizás, es decir, afrontado su situación, quizás no fuera llegado a ese límite. Sí, profe, a partir pues, de esto. Sí, y digamos, no solamente, que digamos, no bastaría, así como me lo cuentas, no bastaría simplemente con decir, fue porque no lo eligieron obispo.
La pregunta sería, ¿por qué estaba tan obsesionado con ser elegido al punto de que, digamos, la frustración de ese deseo le generó, digamos, lo que otros hubieran asumido de una forma tranquila y normal, a él le generó toda esa serie de problemas. Así como me lo cuentas, lo interpretaría yo, ¿sí? Gracias, profe. Dios le pague. Listo. Y la otra situación a la que alude, ya continuando con el tema, la otra situación a la que alude Ricoeur, cita un texto de un autor alemán que se llama Enredados en Historias, ¿cierto? Y da cuenta de que todos nosotros hemos tenido la experiencia de estar enredados en situaciones o enredados en una situación, digamos, en ese sentimiento de no saber qué hacer, ¿sí? O de no comprender lo que está pasando, o de que todas las alternativas en las que uno piensa para salir de esa situación pueden generar consecuencias muy nefastas, ¿cierto? Digamos, esa expresión de estar enredados en una situación es una suerte da muestras de una suerte de estructura pre-narrativa, porque el estar enredados en una situación supone de entrada que algo no se está ocurriendo, que algo me ocurre a mí y ocurre de una cierta manera, y eso ocurre de una cierta manera antes de ser contado, ¿sí? Y entonces esa situación, ¿cierto? O ese conjunto de situaciones en las que estoy enredado, que me están ocurriendo, si se, digamos, si se juntan, si se conforma un conjunto entre lo que me está pasando y otras situaciones que están relacionadas con eso que me está sucediendo, como el lugar, las personas involucradas, los que, digamos, están en contra de mí o a favor de mí según la situación, etcétera, ¿sí? Eso constituiría lo que Ricoeur llama un segundo plano, ¿cierto? Ese segundo plano sería lo que me está pasando más las otras situaciones que están relacionadas con lo que me está pasando, y ese sería, digamos, el material del que se echa mano y que, digamos, ya estaría, por decirlo así, prefigurado narrativamente, y con ello se construiría la narración para hacer de ese segundo plano algo comprensible, algo que no sea enredado, algo que no sea heterogéneo, ¿cierto? Es decir, que incluso en nuestra vida cotidiana, las formas como nos ocurren las cosas, ya, digamos, van guiando una cierta línea, van guiando un cierto orden, que es de donde se toma el material ya para construir la narración, ya sea oral o ya sea escrita, ¿sí? ¿Sí? La narración parte de un segundo plano que consiste en aquello que nos ocurre más las situaciones relacionadas, que ya tendrían una especie de, pongámoslo en estos términos, preordenación. Estoy hablando horrible hoy, narrativa, ¿cierto? Entonces, con estas situaciones, según Ricoeur, se puede ver que, y cito textualmente, contamos historias porque al fin y al cabo las vidas humanas merecen y necesitan contarse. Y si bien a cada individuo
nos pueden ocurrir cosas parecidas y hay elementos comunes que se pueden ir estableciendo. Cada vida y cada experiencia puede ser narrada porque siempre va a tener elementos nuevos. Y al comprender esos elementos nuevos, ¿sí?, que sería el objetivo de la mímesis 3, terminaríamos el proceso, volveríamos a la mímesis 1, a la parte de la acción práctica, pero ya habiendo aprendido cosas nuevas. Jimmy, adelante. Profe, a partir de esto que hemos visto de Riquet, que pues, nos ha, digamos, dado como esas herramientas, en este caso en la Mimesis 3, pues en cuanto a la narrativa, y bueno, y tanto la 2 como la uno que nos han dado todos estos elementos, por ejemplo, en estas zonas de acá del Pacífico, bueno, o en distintas partes del país, personas que han sufrido, por ejemplo, desplazamiento, etcétera, alguien que vaya a hacer un trabajo con estas personas como para de nuevo integrarlas a la sociedad y que ayuden a sanar secuelas, podría tomar elementos de Ricoeur, ¿cierto? Es decir, para poder Uh, crear un trabajo con estas personas, sí, profe. Sí, de hecho, uno de los fundamentos teóricos y epistemológicos de todos estos procesos de reparación y de trabajo con víctimas se basan justamente en esta concepción de la narración como algo que necesita la persona, ¿sí? La persona necesita no quedarse con lo que le pasó y parte de su proceso de sanación, tanto personal como incluso colectiva, pasa por permitir que ellos mismos intenten darle un orden, un sentido y una respuesta, bueno, al por qué nos pasó lo que nos pasó, qué podemos sacar de aquí y, digamos, comunicar a los demás para que no se olviden de lo que les pasó, para que nosotros mismos también leamos, hagamos esa mímesis, miremos esa existencia y nos apropiemos de esa existencia que tuvo que sufrir tanto y nos demos cuenta bueno, de lo violento que ha sido este país o digamos, de lo crueles que han llegado a ser los actores del conflicto, de lo que han sufrido las víctimas, de qué es lo que necesitan realmente las víctimas para poder subsanar esa situación. Todo eso se toma de esta teoría de la narración de Riquet. Es uno de los marcos teóricos fundamentales de estos procesos de memoria, de memoria histórica y de reparación. Profe, muchísimas gracias, Dios le pague. Listo. Si ustedes buscan alguna monografía, alguna tesis que trate sobre este tema y miran la bibliografía, va casi 100% seguro que va a estar Paul Ricoeur, porque él trata especialmente esta cuestión. Así pues, la acusación de circularidad por redundancia no responde a la realidad, pues aunque la acción como tal sea una sola y se vuelva a ella tras la narración, el hecho de que las situaciones pasen a vidas humanas diferentes, en situaciones diferentes y en circunstancias diferentes, hace que la narración sea diferente en todos estos ámbitos y siempre se pueda sacar elementos nuevos, siempre quede el espacio abierto a los elementos nuevos, que la narración no sea algo cerrado, y todos esos ámbitos necesitan ser narrados digamos, no basta simplemente con tener vivencias, sino que necesitamos escuchar las vivencias, escuchar y leer las vivencias de otros. Eso fue la respuesta de Ricoeur a esa acusación de circularidad en el proceso de la triple mímesis. Listo, permítame por favor 2 minuticos y yo ya
Listo, ahora sí, qué pena con ustedes. Ya retomamos. Listo, entonces, ya en el segundo punto, en donde Riquet, bueno, pongamos el título. Configuración, refiguración y lectura, es donde Riquet describe cómo es que a través justamente de la lectura es que se lleva a término lo que Riquet había empezado a describir y a considerar en la parte de Mimesis 2, de la configuración de la trama, de la construcción de la trama, como el tomar una serie de acciones y unirlas en un todo coherente con un mensaje determinado. Si, digamos, no se da el proceso de la lectura, no se da el acto de leer, esa configuración no se lleva a su término, ¿sí? ¿Y qué sucede, ¿y qué sucede con esto? Que si la lectura es lo que lleva a término la configuración de la trama y en la lectura necesariamente existe esa intersección entre el mundo del texto y el mundo del lector, puesto que el lector comprende lo que lee como una existencia posible que puede entender mediante los prejuicios, mediante su situación, mediante su contexto, entonces en cada lectura no solamente hay una configuración hay una configuración de la trama, sino que hay lo que Ricoeur llama una refiguración, es decir, se vuelve a construir la trama, se vuelve a figurar en la lectura, pero siempre de una forma diferente, siempre con elementos nuevos, según cada lector, según cada comunidad de lectores, según las interpretaciones que nos hayan sido llegadas a lo largo del tiempo. Es decir, aquí Ricoeur está retomando un poco ese concepto que ya habíamos visto con Gadamer, que comprender siempre es comprender de una forma diferente. Es decir, que con ello podemos decir así a muy grandes rasgos que toda lectura es una configuración y una refiguración de la trama. Y digamos, ¿cómo es posible que se dé este proceso? Y aquí es cuando Ricoeur retoma dos elementos de la configuración de la trama que él había tratado en Mimesis 2. ¿Sí? El esquematismo y la tradición. Acerca de la tradición, que es, digamos, que a medida que van surgiendo narraciones y que van surgiendo obras, se van estableciendo unos elementos comunes, y toda narración que quiera circunscribirse a un género o a un tipo sigue esos elementos comunes. Además permiten en la lectura, ¿sí? Además permiten en la lectura tener lo que Gadamer en su momento llamó esas anticipaciones de sentido, ¿cierto? Esas comprensiones previas de lo que yo espero encontrarme en una narración, el mensaje que posiblemente voy a recibir, ¿sí? Entonces, esa tradición, que sería, digamos, la consolidación de lo que él llama esos paradigmas, ¿sí?
que serían tipos de narración que se van sedimentando y que se van consolidando a lo largo del tiempo y que, digamos, y que se pueden seguir a rajatabla o se pueden intentar transformar, se pueden intentar innovar, no solamente, no solamente juega su papel en la escritura propiamente de la narración, sino que en la lectura también juega su papel, puesto que regulan la posibilidad de la historia de ser continuada y la capacidad de ser seguida en la lectura. La lectura actualiza la historia, continúa y termina la configuración de la trama. Y además, ¿sí? Podemos ponerlo en esos términos. Y además, eso que habíamos visto con el esquematismo, ese concepto que retoma de Immanuel Kant, que es la capacidad de la imaginación de tomar unas intuiciones heterogéneas y unirlas bajo la forma de un concepto que Riquet toma como elemento de la narración, porque sería básicamente el mismo proceso, tomar una serie de acciones heterogéneas y darles la forma de una narración con un mensaje específico. Esa capacidad de toda imaginación de todas las personas también se pone en juego en la lectura, ¿sí? Y ahí es donde Riquet afirma que la lectura es una obra conjunta del texto y del lector, producto de la imaginación creadora del lector, que con la ayuda del texto, con la ayuda de las palabras, con la ayuda de sus partes, con la ayuda de su sintaxis, de toda esa parte estructural, de esos elementos objetivos que ya comentamos en otras sesiones, esquematiza, ¿sí? Forma un esquema de lo que está sucediendo, de lo que se está contando en esa narración y permite justamente esa refiguración, porque según mi situación, según mi contexto, según mi lenguaje, según las cosas que he vivido, etcétera, etcétera, tomo una narración, tomo una novela y en la lectura lo que yo estoy haciendo es ir construyendo, ir configurando con la ayuda del texto esa narración. Pero eso que se configura, como también tiene mi impronta, como también tiene mi huella, entonces es una versión renovada, es una versión refigurada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los mismos ámbitos fundamentales de la narración que Riquet ya había mencionado en Mimesis 2, del esquematismo y de la tradición, así lo permiten y así lo establecen. Entonces, solo la lectura permite que el texto sea una trama completa. Solamente la lectura es aquello que lleva a feliz término ese proceso de configuración de la trama. El texto como tal, la obra escrita, no tendré, bueno, aquí tengo El malestar en la cultura, que no es una novela, pero para que se tenga la referencia, la obra escrita, aislada, sola, sin nadie que la lea, no va a configurar una trama. Es lo que Riquet llama un esbozo que ya una vez el lector comience su proceso, va a ir construyendo la trama con ayuda de la obra. Entonces, es el acto de leer, como ya se mencionó aquí en este pequeñísimo esquema, es el acto de leer lo que une a Mimesis 2 con Mimesis 3, puesto que la narración hecha texto interactúa con el lector y el proceso de la lectura actualiza la narración, ¿sí?, como una nueva experiencia, como una nueva forma de ver las cosas. Por eso el título de configuración, refiguración y lectura. Al leer, yo voy configurando la trama, pero esa configuración de la trama
supone a su vez una refiguración, es decir, una nueva versión dada por esa intersección entre el mundo del texto y el mundo del lector. A ver cómo podemos verlo en el texto de Ricoeur. La página 147 dice al principio: si este acto, la lectura, puede considerarse, según se ha dicho anteriormente, como el vector de la aptitud de la trama para modelizar la experiencia, es porque recobra y concluye el acto configurante, del que se ha subrayado también el parentesco, con el juicio que comprende o que toma juntos lo diverso de la acción en la unidad de la trama, ¿cierto? Entonces, eso en cuanto a lo que considera Ricoeur acerca de la configuración, la refiguración y la lectura. Y el tercer punto, el cual es bastante extenso, ¿cierto? Trata acerca de la referencia. Voy a decir solo un par de cosas y lo dejamos para que el viernes ya lo miremos de forma completa y pues ya terminemos de comentar este apartado de Mimesis 3. Pero entonces solo voy a decir un par de cosas. Lo que Ricoeur titula como narratividad y referencia, pues es la respuesta a la pregunta por cuál es la referencia que se da en el texto narrativo, ya que no está el mundo, no están los objetos, no están las situaciones que de tal manera que puedan ser señaladas de forma ostensiva, tal como lo postulaba la filosofía tradicional del lenguaje, ¿cierto? Decir una palabra o la referencia a una palabra es casi como señalar el objeto al que alude. Entonces, el texto abre un mundo que el lector recibe condicionado por su situación, por su propio entorno, por su propio mundo. Así, Mimesis 3 puede ser definida como la intersección entre el mundo del texto y el mundo del lector, lo que Gadamer en su momento llamó la fusión de horizontes. Y es esta intersección, esta misma intersección se basa en tres presupuestos. Uno que corresponde al discurso en general, un presupuesto que corresponde a lo que Ricoeur llama las obras literarias como tipos de actos de discurso. Entonces ahí cabría no solamente las obras narrativas, también cabría la poesía, ¿sí? También cabrían los ensayos, también cabrían los tratados, etcétera, etcétera. Y un tercer presupuesto que corresponde, ya aquí sí, a la obra narrativa como un tipo de obra literaria. Así, la intersección entre mundo del texto y mundo del lector se da en un proceso de especificación, ¿sí? Solamente menciono en qué consiste el presupuesto de los actos de discurso en general y ya con eso dejamos así por hoy y continuamos el viernes. Aquí ya presupone esa discusión de la lingüística que yo ya había mencionado en sesiones anteriores, entre esa lingüística que se enfoca en la lengua, ¿sí? Como objeto, como estructura, y cuya unidad mínima sería la palabra o incluso unidades menores como el fonema o la letra, y una lingüística del discurso que ya se preguntaría por el sentido de las cosas que se dicen y cuya unidad mínima sería la oración o sería la frase. Y entonces, ¿qué pasa con el discurso en general? Que la referencia de una frase completa dice más que la referencia de cada palabra que la compone, ¿sí? Cada palabra sí tiene su referencia, pero la frase completa tiene una referencia diferente. Es decir, el todo no es igual a la suma de las partes. En la frase se dice algo sobre algo, y ese decir algo sobre algo es lo que ya Ricoeur en los otros ensayos que hemos leído
concibe como ese acontecimiento del discurso. Y el acontecimiento no es solo que alguien dice a otra persona, no es simplemente que alguien profiere palabras, sino, dice Ricoeur, que alguien comparte una experiencia sobre el mundo a través del lenguaje y con base en un horizonte que le es común a ambos, ¿cierto? Puede ser en el diálogo o puede ser en la relación texto-lector. De manera que comunicar es ante todo no simplemente señalar cosas, sino dar cuenta de situaciones, de cosas que suceden y que se relacionan con un entorno y un horizonte de cosas que no se mencionan. Y para comprender esas situaciones en las que vivimos, usamos el lenguaje y con ello compartimos una experiencia. Y es sobre esta experiencia que se constituye la referencia. Las palabras aisladas e incluso la lengua, en términos, el concepto lingüístico de lengua, por sí solo es incompleto, ¿cierto? Siempre necesita referir a algo más en el mundo. Y eso que refiere a algo más en el mundo no solo son objetos aislados con palabras aisladas, sino situaciones en el mundo a través de frases y por consiguiente de párrafos, por consiguiente de capítulos, textos, obras, ¿cierto? Así, el texto tiene una referencia que es la experiencia como discurso, tiene una referencia que es la experiencia que se comprende en el lenguaje, con su mundo, con su temporalidad. Esto lo comentaré con más detalle, porque este tercer apartado es denso y es bastante extenso. Lo comentaré con más detalle el día viernes. Así que, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, profe, ahora cuando Sí, ya los demás compañeros salgan, ¿será que me podría recordar? Es que no logré copiar una cosita cuando explicó Mimesis 1. Ahí debajo de la... Bueno, yo ahora le explico, para ver si usted lo tiene en su papel. listo, Jimmy, no hay problema. Así Yo que le bueno, paso. muchachos, no siendo más, muchas gracias por su atención y nos vemos el viernes. Feliz mañana. Listo, profe.